Estamos en un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas, un congreso para el nuevo Chile. Y en esta oportunidad estamos con Alondra Arellano. Alondra es cientista política, es presidenta de Convergencia Social y es candidata a diputada por el Distrito 14. Le agradecemos a Alondra esta posibilidad de conversar con ella y parto inmediatamente preguntándote, Alondra, que nos cuentes un poco, resumidamente, tu historia, cómo llegas a la lucha social, a la lucha política, cómo llegas a Convergencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia política. Sí, muchísimas gracias, Pirina, por la entrevista. Eh, Creo que siempre es importante estar reflexionando sobre los procesos y como en el marque de las coaliciones y nuestra historia. Creo que eso siempre es relevante. Yo, bueno, soy, como me presentaste súper bien, yo, yo comencé a participar en política en una de las organizaciones que posteriormente forma el Frente Amplio, Izquierda Libertaria, en el colegio. Yo estudié en el Liceo Carmela Carvajal y ahí siempre fue muy politizado. De hecho, yo ahí me formé, fueron como mi primer inicio y acercamiento hacia el descontento social, las ganas de que, y tener la esperanza un poco de que esto cambiara. Y bueno, mi familia siempre fue de izquierda, nunca votó por la derecha, nunca, pero era muy piola, no vengo como de familia que esté muy metida en política ni nada de eso, pero siempre conscientes. Y ahí empecé a participar en organizaciones sociales, organizaciones políticas, posteriormente entré a la universidad, entré a ciencia política, de donde ya egresé, a participar en este mismo colectivo en la rama universitaria, ya no en la rama secundaria, y posteriormente en la convergencia de estas, creo que eran cuatro organizaciones eh, que terminamos por converger en convergencia social y por eso el nombre también. Perfecto. ¿Y en la universidad te tocó participar en algún movimiento grande, en el Mayo Feminista? ¿Tú estabas en la universidad en esa época? Sí, sí, de hecho, ese fue uno de los espacios en los que más aprendí, que en el fondo nuestra voz y el movimiento feminista tenían mucho que aportar para el país y que si es que queríamos hacer transformaciones que eran urgentes, porque de hecho yo fui vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria, que era una coordinadora que recibía, que agrupaba a todas las secretarías de género y sexualidades y diversidades, disidencias de las universidades del país, que éramos organizaciones sociales dentro de las universidades que acogíamos denuncias, hacíamos incluso denuncias de nuestras casas de estudio, de situaciones que estábamos viviendo nosotras en esos espacios. Y, y ahí se veían, o sea, se vivían situaciones que eran atroces, recibíamos, nosotras siendo estudiantes, teníamos como mejor acompañamiento, mejor trato con denunciantes que las mismas universidades, y la experiencia de habernos movilizado para que lográramos concretamente demandas que, por ejemplo, hoy día vemos cómo se materializan, que son los protocolos contra la violencia de género dentro de las casas de estudio, que fue un proceso que impulsamos nosotras y que sin esa movilización social, sin esa antesala del enorme estallido que hubo posteriormente, no hubiese sucedido. Si es que nosotras no hubiéramos estado peleando por nuestros derechos, tanto en las casas de estudio, si es que no nos hubiéramos tomado las universidades. Yo de hecho también fui parte de la toma feminista de la Universidad Católica, que también fue histórica y de la cual también rompimos un paradigma de la fortaleza y la potencia del movimiento feminista. Si es que no hubiésemos estado, esos cambios no hubiesen ocurrido. Y creo que también un poco es como la lógica que vamos viendo los movimientos y organizaciones sociales sobre las cuales se construyen las demandas, y que posteriormente, el 18 de octubre, hay un estallido como ya desde todas las áreas de Chile, como un hastío del abuso, y creo que como esa también es parte de mi formación.
Claro, desde el 2018 no hemos parado prácticamente, ¿cierto? Vino el mayo feminista, después el tremendo 8 de marzo del 2019, después la revuelta popular de octubre y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y en ese proceso, Alondra, tú también has ido asumiendo distintas responsabilidades en la política, en el mundo del Frente Amplio, en tu propio partido, y asumes la presidencia y también desde ahí, desde ese rol como presidenta de un partido del Frente Amplio, ¿cómo estás viendo a partir de la revuelta popular y en lo que estamos ahora? Vino el plebiscito, después las votaciones para constituyentes, las primarias y ahora próximamente las elecciones. Entonces, te quería preguntar cómo tú estás leyendo el proyecto Apruebo Dignidad, cuáles crees son, tú que son como sus mayores potencialidades históricas y también qué amenazas ves sobre este proceso político. Tú has planteado en distintos momentos como puntos críticos, has hecho alertas, eh, entonces nos interesa conocer tu opinión de este mundo que se está armando de Apruebo. Yo creo que el Apruebo Dignidad tiene la capacidad, diría, de concretar un sueño que tenemos, tenemos todavía muchos militantes, y no solo militantes, la ciudadanía y luchadores de todas las generaciones, y que es concretar un proyecto que permita que el Estado garantice derechos sociales, que garantice al final, como en palabras súper concretas, que nuestra educación, nuestra vivienda, nuestra salud no dependa de cuánta plata tenemos en el bolsillo, porque eso es en concreto este modelo neoliberal, el cual, el cual queremos desmantelar de Chile porque creemos que fracasó y hay como están desde las AFP hasta la sociedad anónima en el fútbol que demuestran y son ejemplos de que este modelo fracasó y que tenemos que cambiarlo. Por lo tanto, creo que Apruebo Dignidad representa eso, representa el término de un ciclo político donde Chile fue el laboratorio del más aberrante neoliberalismo y que ahora comenzamos a desmantelar eso avanzando en feminismo, en ecologismo, en mayor democracia y por supuesto en el socialismo. Ahora, tú has hablado de como las posibilidades históricas del proyecto de Apruebo Dignidad. También me gustaría que nos conversaras un poco respecto a cuáles son los peligros que tú ves acá. Yo recuerdo cuando fue el momento de inscribir las primarias y hubo un momento de tensión que tenía que ver con hacer una alianza tan amplia que incluyera, por ejemplo, el PPD o no, y ahí también hubo sectores del Frente Amplio, de los que tú eres parte, que plantearon puntos críticos interesantes y me gustaría que conversáramos de eso. O sea, es que yo creo que, y yo funciono muy así, como muy ordenada en torno a los objetivos. Si el objetivo de la prueba de dignidad es efectivamente desmantelar el neoliberalismo, no tiene sentido que en ese proyecto existan fuerzas que lo han perpetuado y que no han mostrado garantías de que no lo van a seguir haciendo. Y las fuerzas políticas y los partidos es evidente que pueden tener eh, proyectos que se van moldeando. Es decir, yo creo que hay una pelea interna, por ejemplo, dentro del Partido Socialista de cuáles son los objetivos estratégicos para el próximo ciclo. Eh, y por supuesto también eso pasa en el PPD, en el Partido Radical, pero aquí lo que importa para la ciudadanía es mostrar un proyecto que es coherente, que se va a comprometer con estos cambios y donde esas fuerzas hoy día no han dado garantías de aquello. Y, y yo no hablo de cuestiones que hayan pasado como hace mucho tiempo, sino cuestiones concretas como, por ejemplo, que Arboe, que tiene derechos de agua, haya sido candidato constituyente, como creo que también hay cuestiones de representación que no han cambiado y que la ciudadanía también, y que también nosotras y nosotros como dirigencia o quienes soñamos un país más diferente, necesitamos como garantía para poder echar adelante un proyecto que se plantea algo tan histórico como desmantelar un modelo que se impuso en la dictadura. Entonces eh, creo que es evidente que en política eso es variable y que
pueden haber garantías de que esos sectores se plieguen a nuestro programa, porque al final nosotros no nos debemos a un programa que eligió la gente y que ahora vamos a ver en las elecciones del 21 de noviembre cuál es la posición de la ciudadanía y dónde, a qué programa le da su voto de confianza. Pero esa es nuestra hoja de ruta en el fondo. Y si hay sectores de la exconcertación que están disponibles para abandonar su forma de gestionar el país durante los últimos años, bienvenidos sean. Pero si no, eso no es así, lo lamento, porque hoy día necesitamos un proyecto que cambie la vida de la gente y también yo creo que, bueno, estudié ciencia política y creo que la democracia también se juega en eso y a mí por eso me parece tan grave, porque creo que la juventud también, sobre todo, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra democracia. Perfecto, Alondra. En relación a lo que nos vienes comentando, tú también has planteado la importancia que el protagonismo popular, el campo popular tiene que tener en este ciclo de transformaciones sociales. Sí. Y aquí hay varias cuestiones. Primero, como cuando se produce la revuelta popular, lo que vemos es como el estallido de un pueblo que no está convocado por los partidos, ni por las organizaciones tradicionales, ni por las organizaciones nuevas, es un estallido espontáneo. También vemos que, por ejemplo, tú que nombraste lo del fútbol, sabemos que eres colocolina y que eres militante, digamos, del fútbol, que Exacto. durante el primer tiempo de la revuelta popular no había banderas ni de organizaciones ni de partidos, estaban las banderas de los equipos de fútbol, era como el fútbol un factor de identidad popular súper fuerte en la revuelta popular. Y con el paso, digamos, del tiempo, cuando se empezó a acercar, digamos, la elección de constituyentes, una parte de ese pueblo que se politiza para el estallido se organiza por fuera de Apruebo Dignidad, por fuera de la izquierda histórica, que puede ser el Partido Comunista, por fuera de la nueva izquierda, que es el Frente Amplio, y crean o intentan hacer emerger sus propias organizaciones y muchas veces con un discurso en contra de incluso la izquierda existente, digamos, incluso contra Apruebo Dignidad, pero todo este, digamos, este enjambre de grupos, tanto de la izquierda política y social como también de los sectores que se politizaron, son las fuerzas que pueden empujar las transformaciones en Chile. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que en un gobierno de Apruebo Dignidad haya protagonismo popular? ¿Y cómo ves tú las posibilidades de ir articulándose algo con estos grupos del campo popular que han emergido por fuera de la izquierda política, muchas veces en oposición a ella, pero que pertenecen a las fuerzas que están moviendo, digamos, las transformaciones en Chile? Sí, bueno, yo evidentemente creo que la dictadura y la cultura del individualismo también mermaron mucho eso del tejido social y del sentido colectivo de un espacio popular y que creo que se ha tratado de recuperar desde el 18 de octubre, pero también hemos sufrido, creo yo, como obstáculos en esa creación dentro de la cual como obviamente que la cultura individualista juega un rol, pero también la pandemia, como que también obstaculiza como la continuidad de la generación de organización social y que creo que es un proceso que es de largo aliento, pero que tengo toda la esperanza de que podamos realizarlo y concretarlo desde un gobierno de izquierda. Y que es nuestra responsabilidad al final, porque quienes van a defender nuestro proyecto va a ser la gente. Como los proyectos políticos se sostienen en la gente, que mucha de ella no está organizada, mucha de ella desconfía de las organizaciones políticas, evidentemente por el descrédito que existe, pero mucha también de las organizaciones sociales, como las juntas de vecinos, como también se ha dado una lógica de desarticulación como entre la política y la sociedad, las organizaciones barriales, que ha desarticulado como esa relación que uno esperaría fuera virtuosa en una democracia, en una democracia representativa. También es porque no existen en nuestro país mecanismos de democracia directa que hagan que podamos canalizar las demandas sociales desde una forma mucho más directa que las elecciones cada 4 años, porque vemos que no es suficiente y que eso también es algo que va a cambiar la Constitución.
pero creo que hoy día existe la posibilidad de reagrupar ese tejido social que va a ser tan importante para la defensa del próximo gobierno, porque yo tengo toda la confianza de que va a salir Gabriel Boric, pero creo que tenemos un desafío tremendo en esa generación y esa articulación, porque los años de la dictadura no pasaron en vano, la transición tampoco, entonces, y por supuesto hay nuevas formas también de organización que tenemos que saber incorporar en este sentido como de la generación de un programa y de un proyecto. Yo creo que señales importantes son, por ejemplo, haber construido el programa de forma participativa, de abrirlo a la ciudadanía, de invitar a gente que ni siquiera se organiza en su junta de vecinos, que ni siquiera, nunca se ha organizado en ninguna organización social, pero que quiere ser parte de una idea de gobierno. Entonces creo que lo que nos corresponde es abrir como las puertas y las instancias de participación para generar ese sentido de pertenencia, ese sentido de protagonismo popular y por supuesto también integrar a las dirigencias sociales dentro de espacios importantes del próximo gobierno, que gente que ha estado trabajando hace muchos años por demandas importantes como es la vivienda, como es la equidad de género, como es el agua, que también son como dan una sensación de representación importante a la hora de construir el próximo gobierno. Súper, muchas gracias Alondra por estas reflexiones y ya para ir cerrando la entrevista, te quiero preguntar por, digamos, tus motivaciones para ser diputada, por qué quieres llegar al Congreso y cómo estás viendo los desafíos que va a tener el próximo Congreso que va a asumir junto con la asunción de un nuevo gobierno, pero también en pleno proceso constituyente. Entonces va a ser un periodo parlamentario bien extraordinario. Y cómo estás viendo tú ese espacio y por qué quieres ser diputada? ¿Cuáles son como tus motivaciones? ¿Qué piensas empujar en el Congreso? Sí, mira, yo creo que es importante dos cosas. Primero, que el Distrito 14 que ha puesto a representar es uno de los distritos donde más se expresan las desigualdades en Chile y donde esas desigualdades han quedado al amparo de una mala representación, sobre todo por diputados de derecha que hoy día no representan las demandas de la gente y que es necesario que exista una buena vinculación y un trabajo virtuoso al final de representación de las y los diputados y la gente que vive en nuestras comunas. Muchas comunas, de hecho todas las comunas tienen decretos de escasez hídrica, todas las comunas tienen como cifras de denuncias de violencia intrafamiliares superiores a los promedios regionales, entonces hay un trabajo importante que hacer de forma integral y creo que también eso pasa por el diseño como de mercado para el acceso de todos nuestros derechos y que las periferias ahí quedan muy subyugadas a el amparo al desamparo. Entonces, creo que hoy día lo que más me motiva es que las periferias hoy día vamos a ser protagonistas de un proceso de cambios importante, porque sin nosotras sin las mujeres de la periferia que nos hemos manifestado, no va a ser posible hacer este cambio. Entonces, eso me motiva también que haya una generación que hoy día no está representada en el Congreso, que somos un poco las nietas como de quienes han luchado por nuestros derechos, que tienen que estar representadas y que tenemos muchas capacidades de poder cumplir el trabajo de representación, tenemos que tener una voz que represente nuestras demandas en ese espacio. Entonces, también me motiva eso, ser la diputada más joven en la historia de Chile. Creo que tenemos que también incluir a todas las voces, porque si es que en este proceso de cambio excluimos a sectores, no va a ser un proceso de cambio fructuoso al final. Y quería agregar lo último que creo que es importante, sobre todo en estos días, recordar que la mayor amenaza que tenemos y que yo lo veo en los territorios es cómo el fascismo avanza en el sentido común y sobre todo en el campo popular. Y también creo que
ahí hay un trabajo que hacer con los medios masivos de comunicación, con la democratización de las redes, porque también, o sea, los medios han hecho crecer una candidatura que es fascista. Y creo que eso hay que decirlo con todas sus letras porque ese es es una de las amenazas más grandes que vivimos y por eso yo creo que personas como yo que denunciemos esas atrocidades también tenemos que estar. Perfecto, Alondra. Bueno, con estas últimas reflexiones nos quedamos. Vamos ya entonces cerrando la entrevista y te queríamos agradecer tu tiempo, que en medio ya del el último tramo de la campaña te hayas dado un tiempo para conversar con nosotras y nosotros. Y te deseamos también mucha suerte, mucho éxito en lo que queda de campaña y en la elección. Así que muchísimas gracias, Alondra, por Muchas la gracias, conversación. Perina, te pasaste.